Buenos días, San Pedro, buenos días, región este. Estamos aquí una vez más en esta mañana para compartir la palabra de Dios y en ella conocer a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, quien en una oportunidad dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros ayer quedamos eh, cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto de Edén, con la finalidad de que lo labrara y lo guardase. Pero fíjese que nos dice que Dios viene y coloca al hombre en el huerto de Edén para que lo labre, o sea, para que trabaje, porque la función del hombre no era solamente una contemplación de la belleza de todo lo que Dios había hecho, sino para que trabajara, porque es necesario el trabajo en el hombre. Pero también se le dijo que lo guardare, que lo guardare. ¿Por qué? Porque había alguien que iba a buscar toda la forma, todos los medios para quitarle ese dominio que el hombre tenía. Recordemos que el Edén fue puesto como un pedazo de cielo aquí en la tierra. El Edén fue un lugar creado por Dios, colocado aquí en la tierra en el oriente, tal como nos dice. Y allí nos dice también la palabra, lo leímos ayer, que Dios puso al hombre bajo una prueba sencilla, la prueba más sencilla que podía presentarle al hombre para ver su fidelidad. Todo el cielo estaba pendiente a ver si el hombre iba a guardar la palabra de Dios. Allí vemos que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, nos dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, o sea, le dio un mandamiento. Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Una sentencia sencilla, ahí están encerrados todos los mandamientos de Dios. En esa palabra se le dice al hombre: come de todos los árboles. Es decir, que el hombre, cuando pecó, cuando el hombre decidió desobedecer la palabra de Dios, no tenía hambre, sino que lo hizo por escuchar la palabra del otro. Porque recuerden que nosotros leímos en Génesis capítulo 3, en el versículo 5, 1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Pero no era la serpiente que era astuta, sino el elemento que utilizó a la serpiente como un medio para hablarle a la mujer. Entonces él inmediatamente puso en duda la palabra de Dios. Dios dijo: si tú comes, mueres. Pero Satanás dijo: no, si tú comes, no va a morir, sino que va a seguir viviendo y va a ser como Dios. Óyeme bien, Dios dice: no coma, porque si come, muere. Entonces la mujer le escuchó más a la serpiente. ¿Por qué? Porque ella vio que el árbol era bueno, se podía tocar, que era bueno, era agradable al paladar, agradable a la vista, y tomó de él y comió. Entonces desde ese momento se convirtió en el instrumento que Satanás iba a utilizar para tumbar al hombre. Cuando el hombre ve que la mujer va a él con las manos llenas de fruto, vio inmediatamente que ella había transgredido el mandamiento de Dios. Pero ella fue de manera arrebatadora. Ella fue de manera para tumbarlo, para tumbarlo. Y él prefirió perderse juntamente con la mujer y no perder ese placer que había tenido con ella. Y entonces él, de manera voluntaria, aunque no tenía hambre, aunque sabía el precepto divino porque lo conocía, tomó de su fruto y comió. Ahí mismo vino el desastre. Ay, compadre, ahí mismo vino el desastre. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Por qué no fue ejecutada inmediatamente la sentencia que había, que decía: el día que de él comiere, ciertamente morirá? Es el gran misterio. Y ahí es donde sale la persona de Jesús.
Pero bueno, antes que nosotros veamos que el hombre inmediatamente comete el pecado, lo primero que hace es que ve que está desnudo, tiene vergüenza, le da vergüenza que Dios lo vea así, comienza a esconderse de Dios porque estaba desnudo, sabía que estaba en transgresión. Tuvo miedo porque sabía que la consecuencia del pecado era muerte. Tuvo miedo, tuvo vergüenza y también el peso de la culpa, soy culpable. Pues el hombre que en ese momento debía de morir, o sea, la pena del pecado es muerte. El hombre debía de morir. ¿Por qué no se ejecutó? Porque ahí viene un garante. Ahí entonces sale Cristo Jesús como garante del hombre. Ahí nace la gracia. El hombre culpable, la ley le decía, tú pecaste, por tanto tú debes de morir. Tú desobedeciste el precepto. El precepto era si tú comes, mueres. Sin embargo, Cristo dijo, yo no quiero que el hombre muera. Yo quiero que el hombre viva. Entonces yo voy a tomar la posición del hombre. Yo voy a morir por el hombre. Entonces por eso es que nos dice en el libro de Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Maravillosa gracia. Ahí es donde nace la gracia, señores. En ese principio donde nace que Cristo iba a tomar la pena de la culpa de la raza humana que en ese momento estaba representada por Adán y Eva. Y allí el Salvador del mundo dice que él iba a tomar esa pena. Si nosotros leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, nosotros vamos a escuchar, vamos a ver que allí nos dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense que nos dice que como cordero no abrió su boca y que fue sacrificado como un cordero. Por eso fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Esto quedó manifestado cuando Cristo viene preguntando por Adán, y Adán no aparecía, y cuando se le aparece con pena, culpa y vergüenza. Oye, tres cosas que todavía hoy mantiene al mundo como está: la culpa, la vergüenza, el temor. Todo eso mantiene al mundo en la misma condición. Entonces, fíjate que cuando viene Cristo, comienza a preguntar, a cuestionar el por qué. Primeramente le pregunta al hombre, le dice al hombre, eso lo vamos a ver aquí en Génesis, en el libro de Génesis, cuando nos dice, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Imagínate, Dios siempre buscando al hombre, ¿dónde está? ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, que le está diciendo a Dios, el culpable eres tú, porque tú me diste esa mujer y esa mujer me engañó y yo comí. Y Cristo se quedó callado, se echó la culpa a él, la cogió la culpa para él. Pero entonces viene Dios y le dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué se ha hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Es decir que si tú no dejas que esa serpiente entrara en el paraíso, ella no me había engañado, yo no hubiera comido,
pero tú eres el culpable, porque tú pusiste esa serpiente allí para que me tentara, y yo la escuché y yo comí. Entonces Jehová se quedó callado también, cogió la culpa del hombre y de la mujer. Pero entonces a la mujer, la serpiente, le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Proféticamente, el libro que nos dice acerca del conflicto, del bien y el mal, en el cual estamos viviendo nosotros aquí en la tierra. Sencillamente le dice que iba a haber una enemistad entre los hijos de Dios y entre los hijos de Satanás. Esa enemistad ha existido desde siempre, desde los inicios. ¿Por qué? Porque Dios la puso. Pero también Dios puso una sentencia allí. Dijo que la serpiente, la simiente de la mujer, que esa simiente es Cristo, según nos dice San Pablo en el libro de Romanos. La serpiente es la simiente de la mujer, es Cristo. Satanás le iba a morder, o sea, lo iba a crucificar, lo iba a exhibir ante el mundo, o sea, se iba a ensañar contra él, le iba a herir el calcañar. Pero Cristo le iba a aplastar la cabeza. Pues aquí estamos. Nosotros estamos ya mirando que hay una sentencia dada y que aunque Satanás ha mordido prácticamente el calcañar de todos y cada uno de los hijos de Dios a través del ministerio de la muerte, el misterio de la muerte, pero también vemos que Cristo, quien es la resurrección y la vida, le ha aplastado la cabeza, y le aplastó la cabeza cuando él tomó la posición de hombre y vino y murió en la cruz del Calvario, arrebatándole el dominio que tenía Satanás de este planeta y de lo que es la muerte. A través de Cristo y todos los que creen en Él somos los que estamos llamados para tener la vida eterna. Porque fíjese que hay un versículo que por sí solo puede resumirse toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Cristo salió como fiador del hombre allí en el Edén, también sale hoy como fiador tuyo. Fíjate que todo el asunto está en que nosotros creamos en que el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, tiene el poder sobre la muerte. Que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, porque nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este mundo todavía hoy tiene una cantidad tremenda que vislumbran nuestros ojos, nos ponen muchas veces en situaciones que nosotros pensamos que todo es aquí, todo es alrededor de las cosas materiales, pero nunca vemos la trascendencia por la cual Dios creó al hombre, con qué finalidad Dios creó al hombre. Y nosotros actualmente fijamos las cosas, fijamos los ojos en las cosas de la tierra y no pensamos que hay todo un mundo mejor. A ese mundo es que el Señor nos llama, nos dice que va a destruir esta tierra, que hará tierra nueva, donde van a morir los justos. Pero ¿a quiénes son los que llaman justos? Llama justo, nos dice, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Recuerden que, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia presenta, tanto en Apocalipsis, capítulo 12, nos dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. ¿Pero por qué esto? Porque la pena del pecado es muerte. O sea, nos dice que la transgresión de la ley de Dios, eso es lo que se llama pecado. Pecado también es toda injusticia. Pecado también es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el principal pecado es también no
conocer a Jesús o no obedecer a Jesús. Jesús dijo, el que me ama, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, la palabra de Dios no está en él. El tal es mentiroso. Óigame bien. El que dice que me ama, el que dice que es cristiano, el que dice que es de Cristo y no guarda sus mandamientos, la palabra no está en él. Te dice que es mentiroso. Entonces, tal como Adán allá en el Edén, no guardó la palabra de Dios. Sin embargo, tenía una comunión plena con Cristo, hablaba y esto, pero escuchó y obedeció la palabra del maligno, y perdió todo lo que tenía. Así también, hoy nosotros, muchos decimos somos cristianos porque hasta el mismo diablo dice que es cristiano, pero no guardamos los mandamientos de Dios, no obedecemos a Dios, no guardamos los preceptos divinos. Por tal motivo, este mundo se encuentra en la condición como se encuentra. Hemos prácticamente destruido el planeta, buscando mejores condiciones, haciendo 150,000 inventos diferentes, todo con la finalidad de acumular y sin importarnos el prójimo, sin importarnos el daño que le hacemos al planeta. Y el Señor dice que Él viene para destruir a aquellos que destruyen la tierra y para hacer una redención de lo suyo. Quiera Dios que todos y cada uno de las personas que están escuchando, que ven este programa cada mañana, vean en Jesús y conozcan más de la vida de Jesús, quién es Jesús y por qué nosotros tenemos que obedecerle a Él, porque eso es una garantía de vida. Siempre el hombre le ha preocupado vivir y vivir para siempre. Entonces, la única garantía de vida que nosotros tenemos de vivir para siempre es con el conocimiento de la persona de Jesús y obedeciendo su precepto. Porque el que dice, el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que hará morada conmigo. En mi Padre y yo vendremos y vamos a hacer morada en Él. Esto que yo se lo digo, ya mañana vamos a continuar mirando a esa persona de Jesús, haciendo su ministerio aquí en la tierra, planteando, porque Él dice a lo suyo vino. O sea, cuando dice a lo suyo vino, está diciendo que Él vino con la finalidad de tomar la posición del hombre un día y morir en la cruz. Pero cuando vino, los hombres no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron, le ha dado facultad de ser hechos hijos de Dios, que son engendrados por medio de la obediencia a su palabra. Esos son los que mañana, como Él dice, el que triunfa se sentará conmigo en mi trono, tal como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiera Dios que tú también puedas ser uno de esos que puedan vencer en el nombre de Jesús y que mañana puedas sentarte con Él en su trono, tal como Él venció y se sentó en el trono de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz.